Shalom y bendiciones, amados del Eterno. Bienvenidos a esta enseñanza de Raíces Hebreas de la Fe de los jueves. En esta oportunidad vamos a estar hablando de un tema que debe ser expuesto ante todas las naciones. Los líderes de esta congregación mesiánica Yahshua Ben Yahweh mostramos la verdad de la Sagrada Escritura, porque cada uno de nosotros traemos temas que son para la edificación espiritual de todas las personas a las que llegan estos mensajes. Nuestro objetivo es que su fe no sea cimentada en palabrería humana, sino en el poder de la palabra de Yahweh Elohim. Por eso es importante que desde ya comencemos a compartir para que la verdad de Yahshua se manifieste en las vidas de todos, porque nuestro Adón no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento que se basa en la fe obediente y en la santidad, porque debo recordarles, amados hermanos, que sin santidad nadie verá al Adón. Shalom a la hermana Marla y al hermano Abel que están en Shopará, que ya se conectaron. Vayan compartiendo, hermanos, allí donde ustedes están, vayan compartiendo esta enseñanza para que vaya llegando a todos sus contactos de Facebook y también en el grupo de la congregación de WhatsApp y a Telegram. Por favor, vayan reproduciendo este mensaje y difundiéndolo a través de las distintas redes. Esta noche vamos a hablar de un tema de actualidad, por decirlo de alguna forma, porque vemos que hay mucha duda acerca de este tema y es importante que lo tratemos desde el punto de vista bíblico y no de lo que dice la gente en la calle. Procedamos a la bendición de Yahweh. Yahweh te guarde y te bendiga. Yahweh te mire con agrado y te extienda su amor. Yahweh te muestre su favor y te conceda shalom. Ahora nos vamos a poner en la presencia del Eterno para que este servicio se lleve conforme a su voluntad. Padre, venimos delante de tu presencia, Padre amado, para pedirte, Padre, que seas tú hablando a través de este siervo, Padre. Que mengue yo para que seas tú exaltado, Padre. Que esta palabra que se lleva, Padre, con amor, sea sembrada, Padre, en un terreno fértil para que dé fruto a su tiempo, Padre. Fruto al 100%, y que sea de provecho, Padre, para muchas personas a las cuales le llegue este mensaje. Venimos delante de tu presencia reconociendo tu poderío, Yahshua HaMashiach. No hay nadie más grande que tú, Padre amado. Te bendecimos y te pedimos que nos permitas, Padre, abordar este tema desde el punto de vista bíblico, Padre, y que nos hable palabra humana, Padre Santo. Nada más el concepto que hemos traído sobre la predicación para compararlo y traer a colación lo bueno y perfecta que es tu palabra. Bendice a cada uno de los hermanos que se conecten, a todos aquellos que vean esta predicación después en diferido. Pero lo importante es que todos aquellos a que les llegue este mensaje puedan replicarlo y visualizarlo para que sea de alimento espiritual. Nos ponemos delante de tu presencia, Padre, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Amén. Bueno, hermanos, esta noche vamos a hablar de la ley. Para esto le pedimos que vaya buscando su Biblia y si aún no la tiene en la mano, vamos a dar un par de minutos para que la busque. Es necesario, hermanos, que cada uno de ustedes verifique la enseñanza que está basada en la Sagrada Escritura y no en el conocimiento humano. Como dice 1 Corintios 2:5, para que su y mi conocimiento, mi fe, no dependa de la sabiduría humana, sino del poder de Yahweh Elohim. Por eso es importante que tengamos la palabra a la mano, ¿sí? Lo primero que debemos hacer es de su conocimiento, es el concepto humano de lo que significa la palabra ley en el mundo, para poder diferenciarla de la ley de Yahweh Ha'Elion. El concepto de la ley, presta atención, la ley, humanamente hablando, es una regla o norma establecida por una autoridad superior
para regular de acuerdo con la justicia algunos aspectos de las relaciones sociales. El incumplimiento de la misma traerá como consecuencia una penalidad de carácter monetario o privatorio de libertad, dependiendo de la falta cometida. En algunas legislaciones, la privación de libertad se establece de acuerdo a la legislación de cada país, yendo desde 24 horas hasta cadena perpetua. Y en la gran mayoría de los casos, las consecuencias quedan plasmadas en los registros de antecedentes penales que en la mayoría de los casos acompañarán al transgresor de la ley el resto de sus vidas. Shalom al hermano Pastor Adrián Gómez y a su familia. Entonces, acabamos de decir cuál es el concepto de la ley, de la palabra ley en el mundo. Ahora esta noche vamos a aprender lo que significa la ley de Yahweh Elohim, establecida en mandamientos, estatutos, preceptos, su enseñanza, su cumplimiento y su repercusión no solo en esta vida, sino también su implicación en la vida eterna. Entonces, ya aquí nos podemos dar cuenta que de manera rápida la gran diferencia que existe entre la ley del mundo y la ley de Yahweh, una con implicación hacia la eternidad y la otra que es de carácter perpetuo. Finaliza la vida y ya, acabó. Esa es la ley humana, ¿sí? Pero en este caso vamos a hablar de la ley de Yahweh Elohim, pero antes quería hacerle la salvedad sobre lo que es el concepto de la ley humana para que puedan diferenciar y podamos aprender un poco más. Para podernos adentrar a esta enseñanza, debemos iniciar desde el principio. Por favor, es importante que usted tenga a la mano su palabra. Por favor, les pido que tengan a la mano su palabra. Vamos a arrancar con Génesis. En esta oportunidad, aunque las leyes de Yahweh Elohim se hacen visibles en la creación, en esta oportunidad vamos a arrancar desde Génesis, no desde el primer día, sino vamos a iniciar un poco más adelante. Vamos a ubicarnos, amados hermanos, en Génesis 2:15. Dice: Yahweh Elohim tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato. Ya escuchen, ya ahí hay un mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Este es el primer mandato que recibió Adán. Luego de allí nos vamos a adelantar un poco hacia el capítulo 3, versículo 13. Amados hermanos, gracias por irse conectando. Shalom a la hermana Ofelia Villegas, que también se acaba de conectar. Vamos a Génesis 3:13, que dice lo siguiente: Entonces Yahweh Elohim le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Se refería al hecho de que había comido del fruto del cual se le había prohibido comer, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces allí viene la reclamación del padre directamente, donde dice: ¿qué es lo que has hecho? Entonces dice esta Eva: la serpiente me engañó y comí, contestó ella. Yahweh Elohim dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás el polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. De este tema también vamos a hablar mucho más adelante, no en esta prédica, sino mucho más adelante en las enseñanzas, porque hay dos simientes y eso también lo vamos a aclarar. Entonces dice: pondré enemistad, voy en el 15, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: por cuanto hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penoso trabajo comerás en ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Acá podemos ver de manera directa, desde el inicio, desde la creación, cómo transgredir un mandato dado por Yahweh Elohim trajo una consecuencia
de manera directa. Este acto lo que hizo fue que el pecado, que se encontraba en una especie de dimensión especial, viniera al mundo como consecuencia de esa desobediencia. Luego de ser execrados, es decir, expulsados del Edén por la desobediencia, Adán y Eva podemos encontrar en el versículo donde hay un pasaje que nos explica sobre Caín y Abel. ¿Por qué les estoy dando estos versículos así? Vamos a ir bordeando algunos versículos porque quiero decirles que desde la creación los mandatos de Yahweh Elohim han estado presentes, pero son los seres humanos quienes no han obedecido y por eso hay una consecuencia. ¿Sí? Entonces seguimos. Génesis 4, 1 al 7. Dice: el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio luz a Caín y dijo: con la ayuda de Yahweh he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó a Yahweh una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó a Yahweh lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y Yahweh miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Fíjense que hay dos cosas que vio Yahweh Elohim en Abel. Dice, miró con agrado a Abel, es decir, como persona, y a su ofrenda. ¿Entiende? Pero no miró a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces Yahweh Elohim le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Aquí vemos cómo nuestro Abacadosh nos muestra lo que se pudiera entender como dominio propio por primera vez en la Sagrada Escritura. Repito, en el versículo 7, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo, le dijo Yahweh Elohim a Caín. Como les estoy diciendo, aquí el Abacadosh nos muestra lo que pudiera entenderse por primera vez como dominio propio en la Sagrada Escritura. Pero Caín, atrapado por la fiera, le dio muerte a Abel, y esto es parte de las consecuencias de su desobediencia. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, acá se está mostrando por primera vez, según lo que estamos entendiendo, leyendo otra vez la Sagrada Escritura, que el dominio propio se hizo presente en esas palabras, en ese consejo que le dio nuestro Abacadosh a Caín, porque eso fue un consejo, le dijo: tú puedes dominarlo. Solo que él no pudo porque se dejó vencer. El pecado es una fiera salvaje que está lista para atrapar a todas personas que no obedecen la palabra del Eterno, lo que no toman en consideración sus enseñanzas, sus mandatos, sus preceptos, sus estatutos. El pecado se convierte en una fiera salvaje lista para atrapar a aquel que desobedezca. ¿Sí? Nótese que hay un versículo que dice que Adán fue hecho a imagen y semejanza de Yahweh Elohim. Pero después de esta transgresión, estamos hablando de la transgresión del árbol del fruto del bien y del mal, los descendientes de Adán nacieron a semejanza de Adán y no de Yahweh Elohim. Entonces ya fíjense otra gran diferencia a causa de la desobediencia, como se consigue en Génesis 5:3. Dice: cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Es decir, ya ese principio, ese origen que fueron creados Adán y Eva, que fueron hechos a semejanza de Yahweh, ya no podía ser por la desobediencia, ya había entrado el pecado y obviamente no podían seguir siendo a imagen y semejanza de Yahweh Elohim. Entonces vemos cómo hay otra consecuencia, grande consecuencia, y ya vamos a ver cómo esto siguió repercutiendo en la vida de todos nuestros hermanos alrededor de todos estos casi 6.000 años que vamos. Luego de todos estos acontecimientos, la Biblia nos muestra registros, como el caso de la transgresión de la ley por parte de los ángeles caídos. Eso también es otro tema que ya hemos explicado acá. Y los invito a que en nuestra página de YouTube hay una prédica enseñanza que se llama ¿Vivimos como en los tiempos de Noé? Es una pregunta. Allí puede conseguir esa prédica para que entienda un poco más y analice un poco más este tema. Génesis 6.
Vamos a seguir viendo las consecuencias de la desobediencia, ¿sí? Para que podamos entender la repercusión que tiene el desobedecer a Yahweh Elohim, sus mandatos, sus preceptos, sus estatutos. Vamos a Génesis 6. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Yahweh, es decir, los ángeles, vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas, entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero Yahweh les dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. En algunas traducciones habla de 120 jubileos. Un jubileo corresponde, según Levítico 25, a cada 50 años. Cada 50 años es el año jubileo. Si nosotros vemos y entendemos que Yahweh Elohim colocó como límite de tiempo para tratar con el ser humano por la desobediencia, por todas estas cosas, como 120 jubileos, entonces nosotros debemos multiplicar 50, que es lo que equivale a un jubileo, por 120, y son los 6.000 años completos que dará el tiempo que Yahweh Elohim va a estar tratando con la humanidad, para que a su vez entre lo que es el día del reposo o el milenio. Seguimos. Al unirse los hijos de Yahweh con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de ese entonces hubo gigantes en la tierra. Al ver esto, Yahweh Elohim, al ver que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, es decir, ya se estaba saliendo de control, y que todos sus pensamientos tendrían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles, las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Eterno. Noé contaba con el favor del Eterno. Ahora nos vamos a ir a Génesis en el diluvio, lo que fue la historia de Noé, para que vayamos viendo cómo la desobediencia ha venido repercutiendo en cada una de las generaciones de nuestros hermanos, ¿sí? Dice, Noé era un joven justo, era un hombre justo y honrado entre su gente, siempre anduvo fielmente con Yahweh Elohim, tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, pero Yahweh vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia debido a esos gigantes, esos híbridos que estaban allí, que habían sido el resultado de la unión entre los ángeles caídos y las hijas de los hombres, ¿sí? Al ver Yahweh tanta corrupción en la tierra y tanta perversión de la gente, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Y bueno, ya sabemos lo que sucedió. En el año 600 de vida de Noé, empezó el diluvio, se abrieron las compuertas del cielo, las compuertas debajo de las aguas, y bueno, llovió durante 40 días y 40 noches, y eso trajo una consecuencia nefasta para la humanidad. Vamos al versículo 24, un poco más adelante de allí de la historia de Noé. Dice, cuando Noé despertó, esto es lo que sucede ya después que envían al pájaro que viene con la ramita, ya se dan cuenta que ya las aguas han descendido. Después que las aguas descienden, porque duraron aproximadamente un año las aguas arriba, ¿sí? Para erradicar todo lo que era ser viviente. Entonces, después que se da todo esto, que salen, que se les ordena que pueden repoblar y todo este tipo de cosas, y el pacto que hizo el Padre, Noé despertó porque se emborrachó, dice el versículo 24, cuando Noé se despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, declaró, maldito sea Canaán. Pero fíjense ustedes, ya hace poco no acaban de terminar con la raza humana y con todos los animales y con todo ser viviente. Entonces, ¿cómo es que nuevamente, qué fue lo que sucedió? Que Noé maldijo a Canaán. Y dice, maldito sea Canaán, será de sus 2 hermanos el más bajo de sus esclavos. Génesis 10, miramos cómo los hijos de Cam, que fueron Cus, Misrayim, Fud y Canaán, los hijos de Cus fueron Seba, Havilá, Sabta, Ragama y Sabteca. Los hijos de Ragama fueron Sabá y Decam, y Cus fue el padre de Nimrod.
conocido como el primer gran guerrero de la tierra, quien llegó a ser un valiente cazador. Nuevamente, otra vez, esto sale a la tierra. Un valiente cazador, por eso se dice como Nimrod, valiente cazador ante Yahweh. Las principales ciudades de su reino fueron Babel. Miren cómo se vuelve a repetir. Fueron Babel, Ere, Acá y Calné, en la región del Sinar, donde desde esa región de Nimrod salió hacia Asur, donde construyó las ciudades de Nínive, también otra ciudad también que Yahweh Elohim tomó en consideración debido a su maldad también, ya de eso es otro tema, ¿sí? Pero también provinieron de este Nimrod. Entonces dice, donde Nimrod construyó las ciudades de Nínive, Rehoboth, Ir, Cala y Resén, la gran ciudad que está entre Nínive y Cala. Misrayim fue el antepasado de los ludeos, los amoneos, los leviatas, los naufitas, los patruceos, los calzujitas, los cafrotitas, de quienes descienden los filisteos. Entonces aquí vemos cómo nuevamente esta raza o esta creación vuelve a traer la maldad, y vamos a ver por qué. En el capítulo 15 dice que, en el versículo 15 dice que Canaán fue el padre de Sidón, quien fue el primogénito de Ed, y el antepasado de los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, los araseos, los cineos, los arbadeos, los semareos y los jamatitas. ¿Por qué les digo esto? Porque todos estos pueblos fueron enemigos del pueblo de Yahweh Elohim, nuestros hermanos israelitas. Entonces, mientras más avanzamos, hermanos, nos podemos dar cuenta que todas estas consecuencias han alcanzado no solo a Adán y Eva desde ese inicio, desde el momento que decidieron desobedecer a Yahweh Elohim. No solamente los alcanzaron a ellos, sino a toda la humanidad. Por ejemplo, fíjense lo de la Torre de Babel, Sodoma y Gomorra, Nínive, que le acabo de nombrar, entre otras. Así transcurrió por un largo tiempo, pero ahora vamos a remontarnos a la salida de Egipto del pueblo de Yahweh Elohim y a la entrega de la ley de Yahweh. Vamos a remontarnos allá, vamos a Éxodo 20, mientras yo me hidrato un poco, por favor. Le estoy dando un paseo a través de la Escritura para que vayamos viendo cómo la Biblia nos relata que debido a la desobediencia de la humanidad es que hay estos juicios. Éxodo 20. Éxodo 20. Dice, yo quiero invitarlos a que antes de adentrarnos a este Éxodo 20, leamos el versículo, antes de leer el versículo 20, vayamos a nuestro canal de YouTube próximamente, Congregación Mesiánica Yeshua en Yahweh, y hay una prédica enseñanza que se llama No hay bendición sin pasar por el desierto, basada en la Sagrada Escritura en la voz del pastor Adrián Gómez. Está dividida en dos partes. Y para que se complementen esta enseñanza sería muy buena decisión verlas próximamente, ¿sí? Vamos a Éxodo 20. Ya sabemos todo este tipo de consecuencias que ha tenido la humanidad debido a desobedecer los mandatos y hacer como ellos quisieran, ¿sí? Entonces dice, los 10 mandamientos. Yahweh habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy Yahweh, tu Elohim. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tendrás dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, Yahweh, Elohim, soy un Elohim celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandatos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Y seguimos leyendo. Ahí vemos cómo se habla de no uses el nombre del Eterno en falso, acuérdate del Shabbat, honra a tu padre y a tu madre, no mates, no cometas adulterio, no robes. ¿Sí? Todos esos mandamientos que se entregaron al pueblo, ¿sí? Y a lo largo del tiempo podemos ver cómo, a pesar de que el pueblo israelita había recibido instrucciones establecidas en mandamientos, preceptos y ordenanzas, muchos no obedecieron. Y aunque Yahweh había establecido profetas para llevar su mensaje, hubo muchos que recibieron, pero otros no.
Hay muchos que no decidieron, o sea, dijeron que no, o sea, que no se iban a sujetar a estos mandatos. Cuando tenga tiempo, por ejemplo, puede mirar el libro de Samuel, como el rey Saúl, a pesar de haber sido un ungido como rey, desobedeció. Salomón, después de haber sido dotado de gran sabiduría, terminó haciendo lo que le desagrada a Yahweh Elohim. Entonces vemos, amados hermanos, cómo la ley de Yahweh Elohim es perfecta, es buena, agradable. Solo que el ser humano no ha podido cumplir lo que está establecido, es decir, no puede sujetarse. Entonces ya vamos a seguir. Cuando nosotros vamos a la Escritura Sagrada nos encontramos con muchísimos versículos en donde se muestra la verdadera intención de la ley para nuestras vidas. Puede, por ejemplo, ver Deuteronomio 28, allí habla sobre las bendiciones y las maldiciones por la desobediencia. Asimismo, en Deuteronomio 30, 15 y 16, Yahweh hace saber que pone delante de cada uno de nosotros el elegir entre la vida o la muerte. En otro caso, tomaremos como referencia el caso de Jeroboam, que al no sujetarse a las leyes establecidas por Yahweh Elohim terminó haciendo lo que no le agradaba al Abacados. Eso lo pueden encontrar en Primera de Reyes 11, 31 al 39. Y así generación tras generación fue cambiando la ley de Yahweh por mandamientos humanos. Y quiero que presten atención a lo que les voy a decir y quiero que lo entiendan, amados hermanos. La ley que Yahweh Elohim estableció en el monte Sinaí la hizo para dar ordenamiento a nuestra manera de vivir, es decir, es una instrucción de vida en todos los ámbitos, sociales, maritales, laborales, las fiestas proféticas, Shabbat, por ejemplo. Hace unos minutos atrás leíamos Deuteronomio 30, 15 y 16, que dicen de una forma clara que no necesitamos ningún tipo de interpretación para poder entender estas consecuencias por la desobediencia de la gente. Por lo menos el 15 dice: hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames a Yahweh Elohim, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes, y así vivirás y te multiplicarás, y Yahweh Elohim te bendecirá en la tierra que vas a tomar posesión. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando acá? Es que vemos cómo el Padre constantemente nos ha venido repitiendo que su ley es buena, perfecta, agradable. Pero vamos a seguir. En el verso 17 dice: pero si su corazón se rebela y no obedecen, sino que se desvían para adorar y servir a otros dioses, te advierto, dice Yahweh Elohim, que hoy serás destruido sin remedio, no vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Hay muchos hermanos que hoy en día dicen que esas leyes en el Sinaí fueron solo para el pueblo israelita. Yo he escuchado infinitos hermanos que aseveran esto. Permítame decirle que todo aquel que tiene fe obediente en Yahshua HaMashiach, nuestro Adón, se convierte en un israelita. Lo podemos encontrar en Efesios 2.11. En Efesios 2.11 está escrito: por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Yahshua, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Yahweh Elohim en el mundo. Pero ahora, es decir, en tiempo presente dice: pero ahora en Yahshua, ustedes que antes estaban lejos, Yahweh los ha acercado mediante la sangre de Yahshua HaMashiach. Bendito sea su nombre. Entonces, todas estas leyes que el Padre nos dio en el monte Sinaí, en ordenanzas, estatutos y preceptos, se mantienen vigentes. Pero hay unos que sí se han abolido, y ya de eso vamos a hablar más adelante para que tengan conocimiento de esto. Volviendo al tema del monte Sinaí, podemos aseverar que el pacto establecido por Yahweh Elohim fue transgredido por el pueblo al incumplir sus mandatos, y por eso anduvieron extraviados. Pero Yahweh, que es grande en misericordia, en su divino propósito, tiene un regalo para su creación. Por amor a nosotros, envió a su propio Hijo para que viniera a ser la luz que resplandece en las tinieblas. Él no vino a cambiar las leyes establecidas, porque el Padre, Yahweh Elohim,
no lo quiso así. Él vino a dar cumplimiento. Yahshua lo que quitó fueron las ordenanzas humanas establecidas para quitar u opacar a la ley de Yahweh Elohim, los sacrificios, ya que Él sería el último sacrificio por nuestros pecados, las leyes rituales, pero no vino a cambiar lo establecido. Vayamos a Mateo 5:17. Y esto va para los que dicen que ahora vivimos por gracia. Ya vamos a explicar eso. ¿Sí? Por eso los paseé desde el inicio para que podamos entender con más amplitud y podamos enseñarle que las leyes de Yahweh Elohim se mantienen vigentes. Hay mandamientos que están vigentes. Hay otros, como lo acabo de decir, que son las halajot rabínicas, es decir, las enseñanzas humanas. Eso ya está abolido. Eso nunca debió existir, porque Yahweh no vino a traer enseñanza humana, vino a traer su enseñanza, su poder y su palabra. Dice, vino a quitar también los sacrificios, porque ya eso vino a ser el último, y las leyes rituales. Ya eso quedó abolido. Entonces, vamos a Mateo 5:17. No piensen que he venido a anular la ley de los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Entonces, ¿a qué vino Mashiach? Él es el verbo, y el verbo se hizo carne. Él es la Torah viviente. Él es la palabra viviente. Entonces, Él vino a darle cumplimiento a todas estas cosas, porque el ser humano, a través de su desobediencia, no pudo cumplir con esas cosas. Por eso es que dice que Yahshua es la Torah viviente. ¿Sí? Cada uno de los decretos que estaban en nuestra contra por el incumplimiento de la ley de Yahweh, y al mostrar la bondad y amor de nuestro Creador bendito, sea que se traduce en lo que hoy conocemos como la gracia, hoy en día este concepto de la gracia ha sido tergiversado, que es donde vamos. Debemos entender lo que es la gracia. Hoy en día este concepto de la gracia ha sido tergiversado. Yo he escuchado a muchos hermanos que dicen, ya vivimos por la gracia. Vivimos por la gracia, ya las leyes están abolidas. Eso es solo para los judíos y están en un completo error. Porque ya dijimos que toda persona que tiene una fe obediente en Yeshua HaMashiach es injertado en el olivo natural y por lo tanto obtiene la ciudadanía de los cielos. Y tiene que adentrarse porque así como quiere las promesas, también tiene que adentrarse en el pacto, que es el pacto que vino a ser nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Entonces, la intención de esta prédica enseñanza es mostrar lo malo que es el pecado, tan malo que al principio de las Escrituras Yahweh Elohim lo describe como una fiera salvaje, que está lista para atrapar a los desobedientes. Vuelvan allá a Génesis 4:7 para que lo vuelvan a leer. Aparte de mostrar lo malo que es el pecado, queremos darle toda honra y gloria a nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que vino en nuestro rescate, llevándose en la cruz todos nuestros pecados. Por sus llagas, amados hermanos, hemos sido sanados. Bendito sea su nombre, que nos mira siempre para bien y no para mal. Tardo para la ira y grande en misericordia. Si no hubiese sido por ese sacrificio de Yahshua, no tuviéramos la esperanza de recibir estas promesas. En Isaías 53:5 se establece o se puede leer que dice, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Es decir, el humano no ha podido por la desobediencia, no ha podido sujetarse a la palabra del gran yo soy, del Eterno, y es por eso que ha venido todas estas situaciones que le han venido a la humanidad. Desde Adán y Eva hasta nuestros días, hay mucha gente que todavía no puede sujetarse. Los mandamientos siguen vigentes. Si dice no mate, no mate, no robe, no robe, no codicie, no dé falso testimonio, pero hay gente que no puede cumplir con eso porque no puede sujetarse. ¿Sí? Luego de su triunfo, es decir, el triunfo de Yeshua HaMashiach, asciende al Padre para prepararnos moradas. Fíjense ustedes lo maravilloso que es nuestro Padre. Fue a prepararnos moradas para que vivamos junto a Él y nos dejó su Ruach HaKodesh para no dejarnos huérfanos, pero también nos advirtió que vendrían muchos en su nombre y que intentarían cambiar sus leyes establecidas para imponerlas de ellos y así volvernos a la esclavitud del pecado. En Mateo 24:3-8 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy Yahshua, el ungido, y a muchos engañarán.
Y oirás de guerras y rumores de guerra, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto apenas será el principio de los dolores. O como está escrito en Timoteo, 2 3, del 2 al 4, la gente estará llena de egoísmo, avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Yahweh Elohim. ¿A qué se refieren, hermanos? ¿Quiénes son estas personas a las que hace referencia la Biblia? Son todas aquellas personas que prefirieron la mentira despreciando el sacrificio de Yahshua HaMashiach por sus pecados y prefirieron vivir en el mundo. Hay una prédica que se llama El amor hacia Yahweh y el amor al mundo. Véanla, también está allí colgada en nuestra cuenta de YouTube. Allí usted podrá entender mucho más a profundidad. Ya habiendo hecho, amados hermanos, una gran introducción, ahora vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 6 y 7. Allí es donde quiero que prestemos mucha atención, porque acá es donde se explica la gracia y los mandamientos de Yahweh Elohim, que se mantienen vigentes hoy en día. Dice, Romanos 6, dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben que ustedes, los que fuimos bautizados para unirnos con Yahshua, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin que así como Yahshua resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Sigo en el versículo 5. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavizados del pecado. Porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Yahshua, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Yahshua, Mashiach, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir, la muerte ya no tiene ningún dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió por el pecado una vez y para siempre. ¿Cuántas veces murió, hermanos? Una sola vez, por los pecados suyos y por los pecados míos y por los pecados de toda la humanidad. Dice, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Yahweh. De la misma manera, presten atención porque es de donde vamos a entrar a la enseñanza, al centro de todo esto. De la misma manera, voy por el verso 11, de la misma manera también ustedes cuídense, considérense muertos al pecado, pero vivos para Yahweh en Yahshua. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos, no ofrezcan sus miembros, los miembros de su cuerpo, al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Yahweh como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ¿de qué ley está hablando? De que no estamos bajo la ley. Es la ley del pecado, hermanos. Cuando se dio la ley en el monte Sinaí, automáticamente se levantó la ley del pecado, porque cuando se nos... ya lo voy a seguir explicando para no cortar el hilo aquí. Fíjense. Vamos por el versículo 15. Dice, entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea para el pecado que los lleva a muerte o de la obediencia que los lleva a la justicia. Pero gracias a Yahweh, que aunque eran esclavos del pecado, ya se han sometido
de corazón a la enseñanza que le fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que llevaba más y más a la maldad. Ofrézcanlo ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechan entonces? ¿Cosas que ahora los avergüenzan y conducen a la muerte? Pero ahora que han sido librados del pecado y se han puesto al servicio de Yahweh, cosechan santidad que conduce a vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, si dice que la paga del pecado es la muerte, es porque hay una ley que está vigente. ¿Entiendes? Porque donde hay ley, donde hay pecado, se levanta la ley para dar a conocer ese pecado. Porque eso fue lo que vino a traer la ley. Vino a enseñarnos lo que robar era malo. Sigo. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Yahweh Elohim es vida en Yahshua. Ahora viene el gran conflicto. Romanos 7:7. Presten atención acá. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? ¿A qué ley se refiere? ¿A la ley de Yahweh? ¿La ley de Yahweh es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no lo hubiera dicho. No codicies. Pero el pecado, escuchen, no es la ley que está abolida, es el pecado que se levantó. Sigo en el versículo 8, pero el pecado, aprovechándose de la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado. Es decir, se levantó la ley del pecado, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado, escuchen, es la ley del pecado que vino a abolir Yahshua, porque el pecado se aprovechó del mandamiento de Yahweh. Fíjense que son dos cosas muy distintas, la ley del pecado y la ley hecha mandamiento, estatuto, precepto. Aquí lo dice, fíjense en el versículo 11 nuevamente, dice, porque el pecado se aprovechó del mandamiento. Me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa, pero la ley de Yahweh es santa, y que el mandamiento es santo y justo y bueno. Pero entonces lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. De ninguna manera. Más bien fue el pecado. Ojo, fue el pecado lo que valiéndose de lo bueno me produjo la muerte, así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara exactamente lo extremadamente malo que es el pecado. Amado hermano, queda completamente claro que lo que vino a abolir Yahshua HaMashiach no fue la ley del Padre, porque entonces estaría en contra del Padre. Y Juan 10:30, por ejemplo, dice que el Padre y Él son uno solo. Entonces, decir que vino a abolir la ley del Padre, cuando Él vino a darle cumplimiento, entonces ir en contra del mismo, y eso es imposible. El Padre no puede ir en contra de sí mismo. Queda completamente claro, hermanos, que lo que vino a abolir Yahshua HaMashiach no fue la ley del Padre ni los profetas, sino la ley del pecado, que al darnos la ley de Yahweh se levantó para ir en contra de la palabra del Eterno. Pero gracias al sacrificio perfecto que vivimos por la gracia de Yahshua. Pero ¿cómo se activa esa gracia? Aquí hay otra llave del reino, como dicen algunos. ¿Cómo se activa la gracia? La gracia se activa es con la fe obediente al no transgredir los mandamientos de Yahweh. Es allí donde se cumple Juan 14:21, que dice: ¿quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, ¿cómo es que Yahshua vino a abolir? Por lo cual nos va a premiar y nos va a decir, y nos dice
que va a ser morada en nosotros. Es una inconsistencia completamente grande. Entonces Yahshua no vino a abolir los mandamientos del Eterno, vino a abolir las leyes humanas, las leyes de hombre. Eso sí vino a abolirlo. Vino a abolir los sacrificios, porque Él fue el último sacrificio, perfecto por nuestros pecados, y vino a quitar los rituales también. Entonces eso sí ya no está vigente, pero los demás mandamientos y preceptos se mantienen vigentes. Hasta la fecha de hoy se mantendrán vigentes hasta el último día, porque esa misma palabra los va a juzgar. Por eso es que Mateo 7:21, lo voy a parafrasear, Mateo 7:21, ¿por qué me llaman Adón si no hacen mi voluntad? Entonces, si la ley del Padre hubiese estado abolida, entonces, ¿por qué Yahshua les dice a estas personas esto? Les dice, ¿por qué me llaman Adón y no hacen mi voluntad? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Léanlo en Juan 14:15. Si ustedes me aman, no transgredan mi palabra. Entonces allí podemos notar de que en ningún momento Yahshua vino a abolir la ley del Padre, sino vino a darle cumplimiento. Esto es la verdadera gracia, hermanos, vivir todos los días de nuestras vidas por Él y para Él. Esas promesas dadas en el nuevo pacto se manifestarán a sus fieles al final de los tiempos, cuando veamos a nuestro Redentor dándonos la vida eterna. Hermanos que escuchan este mensaje, verifiquen que esté conforme con la Sagrada Escritura y compartan para que esos mensajes de bendición puedan llenar sus vidas y se abran las compuertas de agua viva que fluyen desde nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Fíjense ya para finalizar. Miren lo que dice Apocalipsis 14:12. Presten atención, búsquenlo en su palabra, por favor, hermanos. Dice lo siguiente: en esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Yahweh, es decir, no están abolidos, ni pueden decir que son para los judíos, para nuestros hermanos judíos a quien bendecimos. Esos mandamientos están establecidos y ya los dije. Vayan a Efesios 2:11 y se van a dar cuenta de que cada uno de nosotros que tenemos fe obediente en Yahshua HaMashiach y que no transgredimos su ley, nos convertimos en ciudadanos israelitas, injertados al olivo natural. Entonces, ¿cómo es posible que yo escuche a personas que dicen ser hermanos de la fe y se atreven a decir que ya vivimos solo por la gracia? La gracia sin la observancia de los mandamientos. Es decir, pueden transgredir los mandamientos. Entonces, ¿cuál será el resultado? Yahweh los guarde. En el momento que les toque enfrentarse al Padre, les toque presentarse, quise decir, ante el Padre, ante el juez, esa misma ley que está vigente los va a juzgar. Porque escrito está. Lean el Salmo número 1, por ejemplo, miren. Entonces no me digan que ya eso está abolido. Vamos a leer el Salmo número 1. Miren tan hermoso esta promesa que está acá. El Salmo número 1. Perdón. Vamos a leer el Salmo número 1. Dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley de Yahweh se deleita de día y de noche, medita en ella, es como árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da su fruto y sus hojas jamás se marchitan, y todo cuanto hace se prospera. En cambio, los malvados, es decir, los transgresores, los que no se sujetan al Padre, los que no pueden sujetarse porque quieren vivir como en los tiempos de Noé, que le dicen no mientas y es lo primero que salen a hacer. No mates y ustedes ven, ya en Mateo 5 encuentra, todo aquel que se moleste con su hermano es considerado como un asesino. Entonces, miren, todo esto está vigente, hermanos.
Le acabo de dar un paseo de todo lo malo que es el pecado. El pecado está listo como una fiera salvaje para atrapar a todos aquellos que incumplan todo lo que incumplan la Torá. La Torá es dar al blanco, la instrucción, todos aquellos que no guardan los mandamientos, es decir, los que los transgreden, porque escuchen lo que le voy a decir, hermanos. No es lo mismo a que nosotros le digamos a un hermano, mira, guarda los mandamientos, a que le digas, no transgredas los mandamientos. Tiene un impacto completamente distinto al decirle, guarda los mandamientos, hermano. No transgreda los mandamientos de Yahweh Elohim, porque eso va a traer una repercusión nefasta, no tan solo en este mundo, sino también en el mundo venidero, es decir, en la eternidad. En la eternidad. Porque todo aquel que incumpla, que llame a Yahshua mentiroso, ¿ustedes creen que el Padre, qué va a suceder? Hermanos, no se puede jugar con el pecado. El pecado es una fiera lista para atraparse, para atrapar a cada quien que transgreda la ley. Entonces, lo que vino a abolir Mashiach es la ley del pecado, lo que estaba allí señalándonos a nosotros. Pero por amor a Yahshua, nosotros vamos por amor, porque Él ya nos dio vida eterna a todos los que creemos en Él. Así, todos los que creemos en Él y tenemos una fe obediente, al no transgredir su palabra, somos justificados. Vean Romanos 4, Romanos 5. Allí automáticamente nosotros podemos entender lo que allí se establece, que todo aquel que tenga fe obediente es justificado por Yahshua. Ni siquiera ni es por nosotros mismos. Pero nosotros por amor, aquel que entregó la vida por usted y por mí, nosotros para demostrarle amor, cumplimos con lo que dice Juan 14:15. Si me amas, no transgredas mis mandamientos. Porque todo el que se hace transgresor, ¿cuál será el resultado? Todo aquel hermano que dice, es que yo estoy apartado de la palabra de Yahweh. Cuando le toque presentarse delante del trono del bendito, del Abacadosh, ¿cómo le va a decir a una persona, es que yo soy creyente pero estoy apartado? O aquellas personas que deciden seguir pecando y pecando y pecando y ya no les interesa nada y por más que se le habla no quieren, lamentablemente no quieren entender lo que se le está diciendo. Pisoteando la sangre de Mashiach, lean allí Hebreos 10:26. Después que han recibido una gracia tan grande, una salvación tan grande, guardémosla con temor y temblor. Miren lo que dijo Pablo después de haber sido un estudioso de la Torá por muchos años, después de tener el conocimiento de la palabra. Cuando Mashiach lo llamó y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Cayó al piso porque estaba en la luz equivocada, no era una luz verdadera, hasta que vino la luz verdadera y lo alumbró. Y es donde todo lo que sabía lo desechó, lo tuvo por basura para poder ganar a Yahshua, para poder ganar. Y no obstante con eso, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Siempre, a pesar de que estuvo allí aprendiendo de Yahshua, ¿qué dijo? No es que ya yo haya alcanzado la meta. Él no se veía como si estuviera salvo. Claro, él sabía lo que era, él sabía lo que venía. Pero él consideraba como si ya no hubiese agarrado lo que fue llamado, sino que siempre ponía la mirada al frente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy en día, como hermanos se sientan en su silla de confort, no oran, no ayunan, no vigilan, pero quieren las promesas. Entonces, mi llamado, amados hermanos, es que si queremos las promesas, debemos sujetarnos a aquel que nos da la promesa. Por amor, porque Él ya nos amó, ya Él nos llamó. Por eso es que cada uno de nosotros, amados hermanos, por amor a Mashiach, por amor a su sacrificio perfecto, porque no tenemos más cómo pagarles. Mire su mano y mire mi mano. Yo no puedo hacer nada, ya no puedo hacer nada, ya lo hizo todo.
yo solamente me queda inclinar mi cabeza, pedir misericordia, tomar mi cruz y seguirle al Padre. ¿No sabe llevar la cruz, amado hermano? Dígale al que ya llevó la cruz, al que ya venció, dígale, Padre, no sé cómo llevar la cruz, enséñame. Ah, pero hay otras personas que le dicen, no, yo no quiero llevar la cruz, me devuelvo. Terrible, hermanos. Entonces, la enseñanza de esta noche los llevé desde Génesis hasta Romanos para que ustedes vieran que el pecado trae una condición, una situación nefasta, no solamente en la vida que vivimos en este mundo, sino también para la eternidad. Hay muchos hermanos que dicen, me refiero a ustedes, no, a hermanos ustedes, me refiero a otras personas que dicen, es que está haciendo mucho calor, es que estoy cansadito. Yahweh los guarde, de verdad, Yahweh los guarde de caer en una condenación tan grande. Si les cuesta llevar un poco de sol en un día, 10 minutos, porque una situación, una diligencia y se están quejando, ¿cómo será cuando venga el juicio? ¿Dónde se van a meter? O sea, la gente anda extraviada en sus propios razonamientos. Nadie busca el rostro de Yahweh, hermanos. Nadie busca de Yahshua. Entonces el llamado de nosotros es que busquemos de nuestro Adón, de nuestro Salvador. Él está allí esperándonos. Porque de paso nos espera, hermanos, porque Él nos ama. Entonces hay muchas personas que quieren esperar hasta el último tiempo para después arrepentirse. Y esto no debe ser así, hermanos. Busquémosle ahora, porque ya habrá un momento en que ya no será encontrado, donde la sana doctrina ya no será enseñada, y vendrán engañadores, mercaderes de la palabra, vendrán aquellos lobos vestidos de ovejas, y los van a trasquilar. Les van a enseñar palabra que no está contemplada en la Sagrada Escritura, sino que le van a enseñar palabrerías vanas, van a hacer que construyan o echen sus cimientos sobre la arena y no sobre la roca. La roca es Yahshua HaMashiach. Yahshua vino a ser la roca para que nosotros construyamos nuestros cimientos en Él, para que cuando venga el día, cuando venga la prueba que ha de venir de nuestra fe, podamos mantenernos allí, porque se va a mostrar la obra tal cual como es. Si se mantiene de pie, entonces fuimos cimentados según la roca, según la palabra, según la ley de Yahweh Elohim, que es buena, agradable y perfecta. Pero aquel que pone la mirada en el conocimiento humano y que se basa en conocimiento humano, lamentablemente cuando venga la prueba también, esa construcción se va a venir abajo, hermanos. Y ahí vendrá, como dice, el crujir de dientes. Entonces, mi llamado, amados hermanos, es a que cada uno de ustedes, en su intimidad, busque la presencia de Yahweh Elohim, busque la presencia de Yahshua HaMashiach, que son uno solo, ¿sí? Para que el Ruach HaKodesh more en cada uno de nosotros y nos lleve a la verdad verdadera. Si hay algo que al Padre no le agrada, expongámoslo. Mire, yo recuerdo una de las cosas que hice yo cuando comencé en esto. Yo me encerré y hice una lista con cada uno de los pecados que yo me acordaba. Imagínense, la lista fue larguísima, porque yo pensaba que era bueno, pero resulta y pasa que no. Todos los pecados los cometí. Y yo siempre digo esto, abiertamente lo digo, todos los pecados los cometí, aún diciendo que yo era bueno. Yo era bueno porque yo no robaba a nadie, porque pagaba mis impuestos, todo aquello. Cuando yo me di cuenta lo malo que yo era, que al decir cualquier mentira, estaba transgrediendo la palabra de Yahweh Elohim y estaba pisoteando la sangre de Yahshua HaMashiach, ahí automáticamente me di cuenta lo perverso que era tan solo con decir una mentira. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Buscar la santidad. Sin la santidad nadie verá el Adón. He aquí la paciencia de los santos. Perdón. Apocalipsis 14:12. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Yahweh
y se mantienen fieles a Yahshua HaMashiach. ¡Qué grande bendición! Su yugo es suave, hermanos. Cuando ustedes se inclinan, cuando buscan su presencia, cuando se dejan guiar a través del Ruach HaKodesh, todo cambia, hermanos. No les miento, la primera vez sí pega. Es difícil cuando uno empieza a, como quien dice, a desaprender lo que ya uno trae desde niño y empieza a introducir lo bueno, pega. Pero persevere, hermano. Persevere, porque la recompensa es grande. Vida eterna para todos aquellos que perseveren según lo que dice la palabra de Yahweh Elohim. Esto que ustedes ven acá es una instrucción de vida que les va a servir a cada uno de ustedes en el ámbito matrimonial, en el ámbito laboral, en el ámbito social, incluso cómo debe tratar, cómo debe corregir a una persona que haya cometido una culpa, una penalidad. Todo está allí establecido, hermanos. Hay personas que buscan instrucción en el conocimiento humano, pero el conocimiento humano no sirve de nada. La palabra de Yahweh Elohim hará en cada uno de ustedes una nueva criatura. Cuando yo les digo que son una nueva criatura es porque la palabra lo dice. Morimos al pecado, venimos ante la presencia del gran Yo Soy y todo cambia. Todo cambia, hermanos. Su manera de hablar, su manera de vestir, su manera de comportarse. Acuérdense que ya se hizo una prédica de lo que es la justificación y la santificación. También lo invito a que las vean. Hermanos, sírvanse de todas esas enseñanzas que están allí, hermanos. Son de grande bendición para todos ustedes. Déjense guiar por el Ruach HaKodesh. Mire, la santificación es esto, fácil. Fácil, la santificación. ¿Qué es la santificación? Nosotros somos el templo del Ruach HaKodesh, es decir, el templo del Espíritu Santo. Para ser santo, lo que debemos hacer es dejar de ver lo que al Padre no quiere que veas, pornografía, por ejemplo, a la mujer del vecino, por ejemplo. Que dejes de escuchar lo que al Padre no le agrada, que dejes de prestar tu oído para chisme, para comentarios maliciosos y todo este tipo de cosas. Con la boca, deja de hablar, deja de hacer la shonjará, deja de hablar mal, no maldigas, bendice. Es mejor que cierres la boca, porque todo aquel que es capaz de cerrar su boca, dice Santiago, que es varón perfecto. Y así estamos santificándonos constantemente para que este templo, que es el templo del Ruach HaKodesh, solo sea vertido el aceite de la unción que necesitaremos cada uno de nosotros para que cuando venga Yahshua nos encuentre llenos de ese aceite, para que seamos como las vírgenes sensatas, que cuando fueron llamados estaban listas para que cuando su amo llegase. Entonces, hermanos, es fácil. Es fácil. Propóngaselo. Tenga disciplina. La sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Todo aquel que no respeta a su madre y al padre, que lo ve, ¿cómo va a respetar a Yahweh? Empieza a respetar a sus padres. No le falte respeto. Ame a su prójimo, si puede ayudarlo, ayúdelo. Si está en sus manos hacer el bien, no deje de hacerlo. Es fácil, es una manera de cambiar. Si hay una abuelita canosa que viene y está en el bus y ustedes están sentados, dejen su comodidad y pónganse en los pies de la abuelita. Y es fácil. Es fácil. Esas obras dan a entender que somos nuevas criaturas. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Gloria a Yahweh Elohim. Porque esas obras de arrepentimiento genuino son lo que nos dicen que estamos dando frutos. Amén. Cada una de estas cosas, Yahshua nos ordena, bueno, no nos ordena, nos dice, nos aconseja. Hermanos, lloren con el que llore, rían con el que ríe. Oren por los que necesitan oración. Y ya para cerrar, hermanos, vamos a orar. Espero que esta enseñanza, amados hermanos, aunque fue un poco, rodeó mucha palabra,
se hace con amor para ustedes, hermanos, para que cambien su manera de pensar, para que busquen de manera adecuada a Yahweh Elohim y se mantengan en su luz. Para que se mantengan en su luz. Todos nosotros debemos estar bajo la luz verdadera, bajo el talit del Omnipotente. Yahweh es su nombre, bendito sea que entregó a su Hijo amado por ustedes y por mí, y que hoy estamos aquí, mientras que el mundo está haciendo fiestas en bares, discotecas, y anda haciendo de sus cosas, de las cosas del mundo. Nosotros estamos acá porque queremos aprender de Él. Ponemos de nuestro tiempo después de haber llegado del trabajo, algunos, después de hacer sus labores de casa. Y ya vamos a terminar, hermano, les pido disculpas. Pero quiero hablar con esto ustedes, ya que no puedo hablarlo directamente con todos ustedes en sus sitios, porque hay mucha gente que es del extranjero. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, la invitación es a que reconozcan la ley de Yahweh. Perfecta, agradable, trae sanidad a los huesos. Busque, hermano, y encontrará. Pida y se os dará, pero pidan conforme a la voluntad del Padre. Entonces, hermano, vamos a ponernos delante de la presencia del Padre. Espero que esta enseñanza haya sido de grande bendición para muchos de ustedes, hermanos. Yo sé que hay muchos que ya tienen larga trayectoria en la palabra, pero hay muchos que se conectan, que son nuevos. A nuestros hermanos cristianos también que les bendecimos sus vidas en el nombre de Yahshua HaMashiach. Si todavía tienen alguna duda de que vivimos en la gracia, sí, es verdad, vivimos en la gracia, pero ninguno de los mandamientos están abolidos, a menos que no sean los sacrificiales, porque ya Yahshua hizo el sacrificio. Las leyes de los hombres, lo que no está escrito aquí, sino que fue impuesto por el ser humano como mandamiento, eso no existe, eso no está dentro de la ley de Yahweh. Y los rituales, nada de eso está vigente, todo lo demás se mantiene vigente hasta el fin de los días. Incluso el Shabbat, hay mucha gente que dice, ay, pero es que el Shabbat es solo para los judíos. Y se olvidan que desde la creación todavía no se habían dado las leyes y los mandamientos en el monte Sinaí, cuando ya se había establecido en Génesis el día séptimo como un día consagrado para reposo, consagrado al Eterno, un día de reposo. Entonces, ¿cómo me dicen a mí? No a mí, a la palabra, perdón, no a mí. ¿Cómo le dicen a la palabra que la palabra esté equivocada? Imposible, hermanos. Yahweh Elohim es perfecto. Su perfección vendrá pronto y vendrá por ustedes y por mí. Oremos. Padre, nos ponemos delante de tu presencia, Padre amado. Gracias, Padre, por habernos permitido completar esta prédica y enseñanza, Padre amado, que este mensaje llegue a los corazones de todos mis hermanos, Padre, y de aquellos que no han conocido tu palabra aún, Padre. Que el error, Padre Santo, se vaya de sus vidas para que reconozcan que tu ley es fiel y verdadera, Padre. Que hay bendiciones para los que no la transgreden, Padre, como fuente de vida, Padre Santo. En cambio, para los desobedientes, Padre, hay grandes consecuencias. Por eso te pido que en tu infinita misericordia siembres esta palabra, Padre, en esos terrenos fértiles, en aquellas personas que tienen hambre y sed de palabra. A los que te buscan, Padre Santo, permíteles, Padre amado, que estas prédicas lleguen a muchos lugares, Padre amado. Compártanlas para que la palabra de Yahweh Elohim sea difundida a través de todas las redes sociales, para que su ley, que es fiel y verdadera, fluya como fuentes de agua viva sobre cada uno de ustedes y en mí. Gracias, Yahweh Elohim, por permitirnos haber estado compartiendo con hermanos, algunos que no conozco, que se acaban de conectar, que capaz sean de otras naciones, pero gracias a esta enseñanza se están llevando un conocimiento nuevo, Padre, para algunos, otros reconfirman su palabra, que es buena y verdadera, Padre amado. Bendícelos, Yahweh Elohim, con toda bendición a sus vidas, sus trabajos, sus familiares,
Anótalos en el libro de la vida, Padre. Enséñales, Padre Santo. Enséñales, Padre. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Gracias, amados hermanos. De verdad que para mí fue de gran gozo poder compartir con ustedes esta enseñanza. Mañana viernes, al inicio de Shabbat, va a estar el hermano Pastor Adrián Gómez trayendo la palabra, y a las 9 de la noche de mañana vamos a estar en vigilia buscando el rostro de Yahweh. Hay muchos testimonios de hermanos que han estado pasando por situaciones de enfermedad, pero gracias a la misericordia de Yahweh Elohim, que le hemos buscado incansablemente, Él ha llenado o ha traído su misericordia a muchos hermanos que han sido sanados. Por eso, toda la honra y toda la gloria sea solo para Él. Nosotros somos siervos inútiles que solo sabemos hacer lo que Él nos manda a hacer, a predicar su palabra. Entonces, amados hermanos, mañana a través de Google Meet a las 9 de la noche en la vigilia, conéctense con nosotros, compartan, traigan testimonios. Queremos alimentarnos de todas esas bendiciones que ustedes reciben. Y el día sábado, en la mañana, a eso de las 10:30, hay otra clase, enseñanza de raíces hebreas. Y el cierre de Shabbat, que corresponde de 4 a 6 de la tarde. Hermanos, hemos habilitado, durante toda la semana hemos habilitado clases de raíces hebreas, prédicas, vigilias, servicio de oración y alabanza. Es decir, prácticamente tenemos copado. Estamos trabajando por ustedes y para ustedes, hermanos, para que reciban este alimento y ese alimento dé fruto en ustedes y en todos los que están en su casa. Pongan ahí a todo volumen cada vez que se lleven a esta prédica para que ellos aprendan, para que vayan escuchando y vayan afilando ese oído, para que cada vez que se hable de Yahweh, de Yahshua, ya ellos reconozcan el nombre santo. Para que ellos reconozcan que hay un Yahweh Elohim que es fiel y verdadero, que es misericordioso, que es tardo para la ira, grande en misericordia y que trae salvación, y que la única salvación viene de Yahshua. Yahweh salva. Gracias, amados hermanos. Yahweh les bendiga. Les amo en el amor de Mashiach. Gracias, hermanos. Shalom, shalom. Bendiciones.